Hoy día estamos en medio de la costa búlgara. Sí, estamos en Bulgaria, a orillas del Mar Negro. La primera pregunta es, ¿por qué se llama Mar Negro? Se dice que era muy oscuro y se llevaba los barcos de los griegos y de los otomanos hace muchos siglos atrás. Pero en la actualidad lleva ese nombre basado en el hecho en que en lo profundo de este mar no llega el oxígeno. Increíble. Y eso es un dato interesantísimo, porque gracias a que no hay oxígeno en el fondo de este mar, aún hay barcos que han naufragado. Aquí están las gaviotas locales. Creo que son gaviotas, no sé la verdad. Bueno, aprovechemos de probar el agua, porque en estos momentos hay re poca gente acá. Todavía está limpiando lo que quedó de ayer. Son cerca de las 8:30 de la mañana. A ver qué tal. Una que otra alga por ahí nos sale al paso. Vamos a ver qué tal está el agüita, ¿eh? Oh, está rica, está rica. Yo creo que está en su temperatura justa. Uno que está más acostumbrado al agua fría del Pacífico, esta sin ser de estilo caribeño, sin ser extremadamente tibia, esta está súper agradable. Aunque eso ocurre solo en esta temporada, porque durante el invierno aquí incluso llega a caer nieve y algunas zonas se alcanzan a ver congeladas. Pero bueno, dejémonos de tanto bla bla y vamos nomás a caminar. Listo, empezamos. Esto es Sunny Beach a eso de las 7 de la tarde. Ya pasó la hora de la playa, está un poco más frío. La gente ya fue a tomar su oncecita, volvió y ahora vienen así a darse la vuelta por acá, por la zona de las tiendas, de los puestitos de artesanía, de los juegos. Vienen a ver así como va la cosa, tal como se haría en cualquier otro balneario del planeta, podríamos decir. Miren qué buena es una escalera. Si logras subirla, te dan 100 levas. Y en esta, si logras estar 2 minutos colgado ahí, te dan 100 levas. 100 levas. Miren, aquí por ejemplo te ofrecen este Rent a Go Pet. En el fondo es para que te lleves tu mascota ahí. Ahora pensándolo bien, está bueno. Otro tema aquí importante es el idioma, aunque la mayoría de las cosas están ya señalizadas en inglés, pero aquí no es que se hable inglés tan fluido como en otras partes, así que eso igual le da como el toque más un poco difícil. Está bueno. Y claro, pues aquí en Bulgaria se habla búlgaro, que utiliza el mismo alfabeto que el ruso, pero tiene muchas palabras totalmente diferentes. Bueno, ya tenemos música en vivo. A esta hora todavía harta familia, hartos niños dando vueltas. Yo creo que eso se siente en el audio. Qué lindo eso, ¿eh? les gusta el ave exótica acá. Este local dice que nunca cierra, pero eso es falso igual. Yo he pasado por aquí a las 7 de la mañana, el día que llegué, igual cerraron. Igual estaba cerrado, pero ahí está, central. Aquí te venden los chops a unas 3 luquitas, a unos 3 euros más o menos, pero súper bueno, recomendable. Central de Cuba, ¿viste? Ahí están los muchachos. No, bueno, recomendable. Toda esta zona está llena de supermercados como este, que se llama Aldo. Ahí está, Aldo Supermarket. Uno acá no pasa hambre, no pasa frío, tampoco calor. Tiendas de tatuajes como esa de ahí, y también hay hartos sex shop. Estos son los juegos de boxeo, ¿eh? Estos se toman, o sea, cuando uno pone la moneda acá, esta pera cae y tú le pones y te da un puntaje de acuerdo a la fuerza con la que le pegues. Aquí están las tiendas de souvenirs, pero la verdad los souvenirs son como souvenirs de cualquier parte del mundo, ¿eh? No es como algo así artesanal. Bueno, por acá, ¿qué más nos ofrecen? Los cócteles. Ahí están con sus precios, miren.
me parece que esto son como 6.000 pesos chilenos, unos 6 dólares, más o menos. Allá está la señora vendiendo el choclo. Miren, aquí igual te venden el choclo, ¿eh? Solo que en vasito. Uy, miren, eso es un kebab gigante que tienen acá. Potente, poderoso. Hamburguesa, pastas, ensaladas. Uy. Locura total acá. Como les digo, el Sunny Beach está bueno. Tienen sus cositas. Miren, aquí hay una pirata sensual. Uy, este de acá es donde uno puede poner los pies y los pescaditos te van comiendo todas las durezas, toda la cosa que sobra en el pie. Ah, y también hay muchos cajeros automáticos en todas partes, porque aquí te aceptan efectivo y tarjeta. Seguimos y llegamos a este edificio que es uno de los más conocidos de esta zona, que es el del Hotel Cuban. Ahí está. ¿Qué más hay por acá? Más tiendas de tatuajes. Bueno, el Sunny Beach empezó en 1958 como un balneario para familias ricas. Pues ellos tenían sus segundas viviendas en esta zona del país. Y por acá están estos juegos. Ahora, yo no sé si alguien realmente gana en esto, ¿eh? Yo siempre he sido bastante escéptico con respecto a estas máquinas. De todas formas, el que se lo gane para llevárselo, probablemente va a tener que pagarle un pasaje extra en el avión. Porque miren, es gigante, un Stitch bastante grande. Miren, aquí hacen un show de Freddie Mercury. La versión búlgara de Freddie Mercury, ¿eh? Queen Rock Night. Mira, aquí hay juegos inflables para los más pequeños. Chuta, justo están retando. Estos son los hot dogs búlgaros. Aquí te hacen tatuajes de henna, esos clásicos, esos playeros así que se borran día después. Ahí también te hacen las trenzas, miren, para las niñas. Qué ternura más grande. Aquí hay un oso que no sé qué personaje será, pero es un oso. Ahí se los presento. Casas de cambio por acá, hay bastante. Miren, esto es para los más románticos, ¿eh? Es básicamente una máquina dispensadora de flores. Tú eliges aquí el buquet que quieres, pum, lo pagas y ya está. Oye, otra vez se me cruza este, el Pink Date. Oye, aquí están jugando al bingo. Bueno, en esa mesa acaban de ganar. Pero ahí está. Es como que eso en el fondo es el famoso Sunny Beach aquí en Bulgaria. Súper familiar, pura buena onda. Se nota buena vibra acá. Nos vemos en un siguiente episodio. Hasta la próxima.